Vamos a ver los distintos tipos de sistemas de depuración que hay. Vamos a empezar por los pozos ciegos. Vamos a ver qué es un pozo ciego, cuál es su funcionamiento, las partes del mismo, sus características y los distintos tipos de pozos ciegos que hay. ¿Qué es un pozo ciego? Un pozo ciego o un pozo negro es una estructura subterránea diseñada para recolectar y almacenar agua de lluvia, aguas residuales o desechos sólidos. Es un sistema de tratamiento y eliminación de aguas residuales utilizado en áreas donde no hay acceso a un sistema de alcantarillado público. Ahora vamos a ver el funcionamiento de un pozo ciego. Las aguas residuales, que incluyen aguas provenientes de baños, lavabos, cocinas y otros puntos de desagüe, se canalizan a través de tuberías hacia el pozo ciego. Dentro del pozo ciego, los sólidos más pesados se depositan en el fondo, mientras que los líquidos más claros se filtran gradualmente hacia el suelo circundante. A medida que las aguas residuales ingresan en el pozo, los sólidos más pesados se asientan en el fondo del pozo, donde comienzan a descomponerse. Esta descomposición es llevada a cabo por bacterias anaeróbicas que se encuentran naturalmente en el ambiente. Los líquidos más claros, conocidos como efluente, se filtran lentamente a través de las paredes del pozo ciego y se infiltran en el suelo circundante. Este proceso de filtración permite que el agua se purifique a medida que se mueve a través del suelo, filtrando los contaminantes y reduciendo la carga de nutrientes. Con el tiempo, el nivel del lodo y sedimentos en el fondo del pozo ciego aumenta, lo que requiere un mantenimiento periódico. Es necesario realizar la limpieza y el vaciado del pozo ciego mediante equipos especializados para evitar que se desborde y para mantener su funcionamiento adecuado. Los pozos ciegos no realizan un tratamiento completo de las aguas residuales como lo haría un sistema de alcantarillado municipal o una fosa séptica. Las partes de un pozo ciego. La tapa o tapón es la cubierta que se coloca en la parte superior del pozo ciego, que proporciona acceso al pozo para realizar tareas de inspección, de limpieza y de mantenimiento. El tanque o estructura de contención es la parte principal del pozo ciego y se encuentra enterrada bajo tierra y está diseñado para retener las aguas residuales y permitir la separación de los sólidos. El tubo de entrada es la tubería a través de la cual se canalizan las aguas residuales desde los puntos de desagüe de la vivienda hacia el pozo ciego, y el tubo de ventilación permite el flujo de aire dentro del pozo, ayudando en el proceso de descomposición y minimizando los olores desagradables. El fondo del pozo es la parte más baja, donde se acumulan los sólidos y los sedimentos. Es donde ocurre la descomposición de los desechos orgánicos. Y el lecho filtrante es la zona del suelo circundante al pozo ciego, donde se produce la filtración de los líquidos claros, conocidos como efluente. Aquí vemos una tabla en donde se expresan los materiales de los que pueden estar compuestos las distintas partes del pozo ciego. La tapa de acero, de concreto, de plástico resistente, el tanque de concreto o de ladrillos, el tubo de entrada y el tubo de ventilación de PVC o acero galvanizado, el fondo del pozo de concreto o ladrillos y el lecho filtrante pues de suelos permeables como arena, grava y grava gruesa. Ahora vamos a ver las características de un pozo ciego. La profundidad de instalación puede variar, pero generalmente se encuentra entre 1 y 3 metros bajo la superficie del suelo. La distancia a la casa o a la medianera, pues para eso existen regulaciones que establecen la distancia mínima que debe de haber entre un pozo ciego y la casa o la medianera de las propiedades vecinas, pero suelen ser de al menos unos 3 metros. La medida de construcción, por lo general los pozos ciegos tienen un diámetro de 1 a 2 metros y una capacidad que varía entre 6 y 10 metros cúbicos.
La forma que pueden tener pues varía e incluyen pues cilíndrica, rectangular o cuadrada, dependiendo de los materiales utilizados y las preferencias de construcción. La duración. En general se estima que, bien construido y mantenido, un pozo ciego puede tener una vida útil de aproximadamente de 10 a 20 años. La ubicación pues debe cumplir con las regulaciones locales y considerar factores como la permeabilidad del suelo, la pendiente del terreno y la distancia a fuentes de agua subterránea como pozos de agua potable. Y en Andalucía, la ley que regula los pozos ciegos es la Ley 9/2010 del 30 de julio de aguas para Andalucía. Por último, de los pozos ciegos vamos a ver los tipos de pozos ciegos que hay. Encontramos el pozo ciego tradicional, que es el tipo más básico de pozo ciego, que recibe y retiene las aguas residuales sin ningún tratamiento adicional. El pozo ciego con filtro de arena, que en este tipo de pozo se agrega una capa de arena en el fondo del tanque para mejorar la filtración y reducir la carga de contaminantes antes de que el efluente se infiltre en el suelo. Y por último, el pozo ciego con cámara séptica, que es que en algunos casos se puede instalar una cámara séptica previa al pozo ciego para proporcionar un tratamiento adicional a las aguas residuales antes de que ingresen al pozo. Ahora vamos a ver las fosas sépticas. De las fosas sépticas vamos a ver qué es una fosa séptica, cuál es su funcionamiento, los distintos tipos de fosas sépticas, las ventajas y las desventajas. ¿Qué es una fosa séptica? Las fosas sépticas son sistemas seguros de almacenaje y posterior eliminación de residuos fecales. A través de un proceso sencillo de decantación y sedimentación se logran eliminar los sólidos presentes en las aguas residuales, evitando así que contaminen los suelos o fuentes de agua dulce. ¿Cuál es el funcionamiento de una fosa séptica? En la fosa séptica se produce la separación de los sólidos y los líquidos de aguas residuales. Todo este material pasa a través de una tubería de entrada hasta la fosa, y una vez dentro, los sólidos se separan de los líquidos. Así, los sólidos se quedan en la superficie en forma de espuma o en el fondo en forma de lodos o sedimentos, para después, progresivamente, las bacterias vayan reduciendo esos sólidos. Para optimizar el funcionamiento de una fosa séptica es recomendable aspirar periódicamente los residuos acumulados, garantizar una profundidad mínima de 1 metro para asegurar que se separen adecuadamente el cieno y las espumas, y además se le deben sumar unos 20-50 centímetros de zona libre superior. También es importante evitar la entrada de agua de lluvia, por lo que se ponen las tapas con su registro, ya que el exceso de agua pues, puede tener un efecto negativo sobre las bacterias activas, los microorganismos dentro de la fosa. Y también es importante colocar un punto de ventilación para que se escapen los gases que son producto de la actividad bacteriana. Y ahora los tipos de fosas sépticas, pues tenemos, según su proceso de tratamiento de aguas residuales, encontramos 3 tipos de fosas sépticas. Las fosas sépticas de acumulación, que son fosas cerradas y estancas en las que se reciben aguas residuales para después poder retirarlas periódicamente, que eso tiene que ser autorizado por un gestor legal. Luego las fosas sépticas de filtro biológico, que cuentan con un sistema de filtros a los que se le adhiere la mayor parte de residuos. Y las fosas sépticas de oxidación total, que se trata de un sistema de funcionamiento de recirculación de fangos que permite depurar pues gran parte del agua residual a tratar. Según su estructura también encontramos otros 3 tipos de fosas sépticas. Primero, las fosas sépticas de un compartimento, que para minimizar el escape al exterior de sólidos en suspensión se recurre al empleo de filtros que se disponen en la zona de salida y que hacen el papel de un segundo compartimento. En segundo lugar, por su estructura, las fosas sépticas de 2 compartimentos,
pues son las más habituales y el agua clarificada en el primer compartimento se pasa al segundo a través de un orificio ubicado en un punto intermedio entre las capas de flotantes y la de lodos para evitar el arrastre de estos, y en el segundo compartimento se vuelve a dar una separación de materiales flotantes y sedimentales, pero en menor cuantía. Y en último lugar, según su estructura, encontramos las fosas sépticas de 3 compartimentos, que es cuando las fosas sépticas cuentan con un tercer compartimento, pues puede disponerse un material soporte para la fijación de la biomasa bacteriana, a modo de filtro biológico, con lo que se incrementan los rendimientos de eliminación de contaminantes. Ahora vamos a ver las ventajas de una fosa séptica. Es un pretratamiento eficaz antes de la fase de depuración del agua, es de bajo costo, no produce malos olores, evita la aparición de plagas como moscas y mosquitos y tiene una vida útil de 10 a 20 años. Y las desventajas es que la fosa séptica utiliza una gran cantidad de agua, por lo menos unos 30 litros de agua por persona al día, para evacuar los residuos de los sanitarios. Las aguas que salen de la fosa séptica no han sido depuradas, por lo que es necesario conectarla a otro sistema de tratamiento, por ejemplo un pozo de absorción o una zanja de infiltración en el suelo. También la construcción y el mantenimiento requieren una mano de obra especializada y si no son tratados de la forma adecuada, los residuos de una fosa séptica pues pueden generar muchos problemas sanitarios. Y por último vamos a ver la depuración con ANEAS. Vamos a ver lo que es un filtro de macrofitas en flotación. Este sistema de filtro de macrofitas en flotación consiste en aprovechar la propiedad que tienen las plantas anfibias de transferir el oxígeno atmosférico a sus raíces, en las que existe un biofilm microbiano que degrada la materia orgánica del agua residual. Estas plantas flotan en la superficie del agua formando una plataforma o manto flotante con las raíces libres bañadas por el agua residual. Aquí tenemos un esquema, un dibujito, en donde se explica mejor el sistema del filtro de macrofitas en flotación, que a través de la radiación solar, pues las plantas aprovechan esa propiedad que tienen para transferir el oxígeno a sus raíces y pues así degradar esa materia orgánica. Y por último vamos a ver cómo flotan esas plantas. Esas plantas pues primero se adosan a soportes lineales huecos, que suelen ser mangueras de polietileno utilizadas para el riego, que flotan sobre la superficie del agua. Y cuando las raíces y los rizomas de las plantas se entrelazan con las de las plantas de las mangueras adyacentes, se forman una plataforma con las raíces, los rizomas y las bases de los tallos que ya flota libremente sin necesidad de seguir dependiendo de los soportes. Y hasta aquí el vídeo de hoy de los distintos tipos de sistemas de depuración. Muchas gracias por ver el vídeo y darle like y suscribiros al canal.